¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Periodismo en Plural. En esta noche tenemos temas seguramente de su interés. La visita de Marcelo Ebrard aquí al estado de Jalisco en un acto que muchos han interpretado como este lanzamiento ya como candidato a la presidencia de la República, que bueno, no es la primera vez que se habla de que sería también parte de este número de candidatos por el partido Morena. De eso vamos a hablar justo con nuestras invitadas y nuestros invitados esta noche. Y también un tema que aquí en esta casa Televisa Guadalajara le hemos dado seguimiento, y es justo la relación que tienen los choferes de las grúas, estas compañías de grúas, con la policía vial, que a lo único que se han dedicado en los últimos años es a extorsionar a los automovilistas, y aquí en este espacio por supuesto lo vamos a dialogar también. Por supuesto, hablaremos de estos millones y millones y millones de pesos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que han servido para pues realizar negocios entre particulares y obviamente poner en evidencia actos de corrupción de gran magnitud. Para hablar de todo esto, por supuesto, saludo esta noche a mi compañera Vania de Dios. ¿Cómo estás, Vania? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hola. Lucía Almaraz Cázares, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes, y qué bonita mesa tan paritaria. ¿Verdad? Muy bonita. Seguimos con la deuda. Así es. Si van a la sola. Hola, buenas noches a todas, a todos. Un gusto estar aquí. Señor Javier Alfonso Márquez. Javier, María, ¿cómo estás? Ya sabía que me ibas a decir. Para paridad tenemos 3 con 3. Son 3 contra 2. Bueno, pero si tomamos en cuenta la intención, ahí está la inequidad. Poncho, si tomamos esa es la en cuenta que intención. regularmente somos Hay mesas que han hombres. sido de hombres solamente. Ajá. Muy bien. Ya mejor no dijo nada. Poncho. Esto es nomás las 3. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Como siempre, Trini, un placer. Gracias, Poncho. Y déjame preguntarte de una vez para empezar precisamente con este tema, ¿no? Vino el fin de semana, invitaron a funcionarios de los 32 estados de la República y se habló de ser justamente un destape, un nuevo destape para Marcelo Ebrard. Bueno, él dice que no se destape porque ya lo han destapado 5 veces, por lo cual él trata de decirles a todos ahí, se asume como el ungido, realmente el elegido por el presidente y el favorito del presidente, que, bueno, yo creo que mal haría ese es parte de su trabajo, pues decir que él es el bueno. Lo que llama la atención son varias cosas. Uno, no ha cambiado nada en este país. O sea, se sigue haciendo lo mismo o peor que siempre. Es hacer campaña con recursos públicos en tiempos fuera de la ley, en condiciones fuera de la ley. Lo que hubo este fin de semana en Guadalajara fue, a todas luces, un acto fuera de la ley de un ministro, del secretario de Relaciones Exteriores, del canciller, pues encabezando un acto de campaña de Morena, no de otra cosa. Trajeron regidores, diputados, personajes, para aplaudirle a Marcelo Ebrard, quien habló de su camino hacia la presidencia de la República. Y además lo dice, ¿no? Al rato va a venir el INE y me va a regañar. Sí. Además no tiene vergüenza. Pues sí, decir, ¿no? La autoridad electoral, que tendría toda la competencia para hacerlo, pues por supuesto, sobre todo, coincido con Poncho, cuando hay un acto de violación a la ley, ¿no? Es eventos anticipados de campaña, simple y sencillamente. Perdón, Poncho, te interrumpí. No, pues es que me parece muy oportuno. Es actos anticipados de campaña, lo que vimos en la Expo Guadalajara este fin de semana. Y quedan varias preguntas en el aire. A mí, por lo menos, me genera mucho la curiosidad de quién paga un evento de esta magnitud. La Expo Guadalajara no es un centro de convenciones barato, que lo rentes como para hacer unos 15 años. Es caro. ¿Quién pagó eso? ¿Quién pagó los traslados de la gente desde los 30? ¿De cuántos países? ¿Cuántos estados? Los 32. Los ¿no? 32 estados. Diputados y regidores, ¿quién pagó los traslados, de para estar aquí, para apoyar a Marcelo? Y más allá de la parte ilegal, pues nos dice que hay una división al interior de Morena y que básicamente se está abriendo en 2, los de Marcelo y los de la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué no habrá venido? No, porque ella tiene su... Pues ella tenía su evento también, solo que le dio COVID. Así, aparte no pudo tiene sus ir. propios datos y sus propios seguidores. Yo creo que de ahí surgiría una pregunta, y la primera pregunta sería ¿por qué escogió Jalisco? O sea, ¿por qué lo hace en Jalisco y por qué no en otro estado? A ver, pensando, si vas, ¿por qué no vas a un estado panista?
¿O por qué no vas a un estado de algún otro partido? Vino precisamente a Jalisco. Yo creo que la pregunta de fondo es ¿por qué lo hizo aquí? Él mismo lo dice, Vania. Dijo que era estratégico Jalisco Claro, para pero la ¿por cuarta qué? transformación. Pues justo porque es una de las 10 entidades federativas que no tiene Morena, que está sumamente interesado en Se podría ver obtenerlo. de diferentes maneras. A lo mejor si no tiene la candidatura, ¿con quién podría hacer alianza y con quién podría hacerlo fuerte? Esa es una buena lectura. ¿Con quién podría hacer otro tipo de cosas? Pero yo creo que empezaríamos por qué fue en Jalisco. O sea, sí llama mucho la atención por qué escoges para hacer tu destape o para hacer como tu inicio un estado que no es de Morena, donde se supone que tienes la mayor fuerza y que son de los mismos de tu partido. Yo dejaría sobre la mesa esa pregunta y también algo más que creo que también ha jugado mucho en este papel es el tiempo y la presión que tiene encima. Es una carrera de caballos y hay unos caballos que tienen preferencia o que los amos los tienen más consentidos. Estaríamos hablando de aquí de la jefa del gobierno, que sí la placea, la lleva, la tiene en diferentes eventos. Podríamos hablar incluso también del senador, que habla mucho de reconciliación, pero que también él ya ha estado haciendo trabajo en algunos otros lugares y él es el que todavía no había arrancado y que se había mantenido a lo mejor todavía de bajo perfil, entre comillas, por así llamarlo. Entonces yo creo que ya era mucha la presión y aprovechó el momento y ahí serían dos coyunturas importantes. La presión que trae para decir yo también estoy dentro del juego, yo también traigo canicas para jugar aquí, y la segunda, yo sé dónde lo voy a hacer en un sitio, como dices, estratégico y el por qué es estratégico justo aquí en Jalisco. Mi querido Iván, de hecho, en el 2018 Jalisco le dio buenos votos a Morena. O sea, el hecho de que no haya ganado no quiere decir que no haya habido ya una manifestación de una voluntad ciudadana de estar con el partido. Solamente le hará falta justo esto, concretar estas alianzas aquí en el Estado. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta que hace Vania sobre por qué escoger Jalisco, me parece que dentro de los precandidatos de Morena, el perfil de Ebrard es sin duda el más moderado, posiblemente de los tres grandes contendientes. No sé si Monreal o Noroña en algún momento estarán en el gusto presidencial, pero me parece que ese perfil encaja un poco más con también el perfil del electorado que se tiene en Jalisco. A mí me parece que aquí la clave de todo es la figura presidencial. Me parece que el presidente es el que marca la pauta, es el que marca los tiempos y es el que les dice a los precandidatos cómo se deben de movilizar. Hay que recordar que en el caso de López Obrador, él se mantuvo haciendo 12 años campaña desde el 2006 hasta el 2018 y lo hizo prácticamente sin ninguna restricción. Al no ocupar un cargo público, pudo desplazarse por todo el país sin ningún tipo de restricción y hablando abiertamente todo el tiempo, haciendo proselitismo. En el caso de estos precandidatos no es así, ¿no? Y esa también es una problemática dentro de Morena, el hecho de que el ostentar un cargo público pues hace de que no puedan hacer abiertamente esta campaña. De hecho, pues el presidente lanza o da mensajes importantes al decirles a los precandidatos: no deben de descuidar sus funciones de gobierno, deben de trabajar 16 horas, deben de dedicarle 3 horas a la campaña y deben de dormir durante 5 horas. Y no solo eso, Marcelo Ebrard viene a Jalisco y nos dice: el presidente ya me dio permiso de hacer precampaña. ¿Qué es lo que indica esto? Pues que no es el INE, no es el Tribunal Electoral, es el presidente el que decide en qué momentos y en qué condiciones cada uno de los precandidatos tiene que hacer campaña. Y eso dice realmente mucho sobre un proceso que abiertamente le da ventaja a los precandidatos de Morena. Entonces, no le veo ningún riesgo en el sentido de que no tenemos oposición. O sea, no se vendría una desbandada de actos proselitistas, pues. Y si es el presidente de la República quien está decidiendo el teje y maneje de las autoridades electorales, ¿qué va a pasar? A ver, perdón, es que No, lo que dice Iván refleja el ADN del quien gobierna ahora, de quienes gobiernan y del partido que gobierna, que es el PRI. Un partido 100% presidencialista. Durante 70 años todo giraba en torno de la figura presidencial. Los destapes son distintos, ¿no? Ahora ya no hay tapados y ya no hay Fidel Velázquez que salga a decir cuál va a ser el bueno, etcétera.
es de otra forma, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Es decir, el ungido por el presidente, ese va a ser. Y ahora lo que hacen es, pues, hacerlo más al estilo moderno, salir en diferentes momentos todos, para que dado el momento, el gran elector diga esto. Sí, en ese sentido yo creo que coincido con Iván en el... a ver, quien está estableciendo la estrategia es el presidente de la República, por supuesto que lo sabe hacer, ha sido el gran candidato de mucho tiempo y lo sigue haciendo, ¿no? Desde la mañanera. Ebrard también viene acostumbrado a hacer campaña. Un poco le decía a Vania, ¿no? Yo creo que Jalisco fue por el tema de que es sumamente atractivo, porque es de las ciudades más importantes que no ha logrado conseguir Morena, ¿no? Va avanzando, pero Jalisco y Nuevo León no lo tienen. Y no solo eso, sino que a nivel, por ejemplo, de zona metropolitana, Movimiento Ciudadano tiene 6 municipios de los 10 de la zona metropolitana. Y no solo eso, tiene 16 curules, Movimiento Ciudadano, que en este momento no tiene Morena. Y yo daría un paso atrás, por ejemplo, en cómo Ebrard se ha manejado, pues justo esto, como político, ¿no? Ha estado en el PRI, ha sido diputado del Verde, ha estado en el PRD, creó con Camacho Solís su propio partido, ¿no? Ha cedido sus propias candidaturas a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, y entonces hay una constante por parte de Marcelo Ebrard. O sea, también sabe hacer campaña, también es estratégico, y lo que estamos viendo fue justo eso, ¿no? Venir a Jalisco y un poco empezar a establecer las reglas de cómo se va a hacer el proceso al interior de Morena, ¿no? Una comisión, incluso lo dijo, bajo las mismas reglas que estableció con Andrés Manuel López Obrador, si no me recuerdo, en el 2011, 2012, ¿no? En que se iban a elegir las encuestas, 2 empresas diferentes, una que luego revisara los resultados, que fueran transparentes los resultados, que además se eligieran por parte de ellos las preguntas. Entonces ya viene a establecer reglas y criterios del proceso al interior del propio partido. Entonces yo creo que sí, fue toda una estrategia, no fue causa fortuita que viniera Marcelo Ebrard a decir quiero para el 2024. Salieron los caballos y entonces van a medir después a ver cuál caballo trae más fuerza y a ver quién avanza más rápido. Para al final la designación, ¿no? Desde la presidencia y todo este discurso de la encuesta que se va a realizar o de la consulta para saber cuál es el personaje que la gente quiere, ¿no? Para ser el candidato por parte de Morena, eso, ¿dónde lo dejamos? ¿Dónde ponemos todo este discurso que todos los días están pues creando en el imaginario de la población? ¿Cómo se está realizando el proceso electoral? Totalmente contrario a la realidad, ¿no, Iván? Bien, mira, aquí hay una situación que indudablemente llama la atención, y es el hecho, ya lo comentábamos hace un instante, dónde termina la función del funcionario público y dónde empieza la función del candidato, porque a Marcelo Ebrard lo convocan un grupo de legisladores para hablar de las relaciones exteriores de México con Estados Unidos, para hablar sobre las familias migrantes, y el evento pues se termina convirtiendo en un sexto destape. Entonces, pues en realidad lo que uno se pregunta es, a ver, ¿dónde está el canciller y dónde está el candidato? Realmente la línea no... Ya se cruzó. Ya se cruzó, y se cruzó desde hace mucho tiempo, y la verdad es de que en condiciones democráticas esto no se debería de permitir, pero evidentemente aquí estamos realmente en un estado de naturaleza, ¿no? Donde se vale de todo, ¿no? No hay reglas. Pues es que no salimos la ciudadanía, no sale la oposición, entonces pues ellos se van por la libre, ¿no? Es que eso iba, donde está la oposición, haces lo que quieres con el permiso del presidente. ¿En qué se va a convertir el proceso político electoral de México? Bueno, y diría también yo por otra parte en las narrativas, que ahorita decís que tiene que ver mucho con el discurso. O sea, Claudia Sheinbaum ha hablado mucho de darle continuidad a la 4T, de darle continuidad a los proyectos del presidente. Si checamos, hasta ahorita Marcelo Ebrard no ha hablado, o sea, no es su discurso. Él de lo que habla, no habla de temas de continuidad, no habla de seguir con lo que han estado trabajando hasta ahorita.
sino él trae de cómo va a llegar a la presidencia, de los proyectos que él trae. Es interesante ir viendo cuál es el discurso que va manejando cada uno de los aspirantes y desde ahí se puede empezar a ver quiénes son los que están más cercanos, quiénes son los consentidos, quiénes son los que se están cobijando con el presidente, al margen de la encuesta y de lo que vayan a hacer. Ayer, entre los temas que yo estuve escuchando de los que platicó, de lo que abordó en su discurso, no predomina eso, no predomina un tema de continuidad que, al contrario, Sheinbaum ella sí lo tiene directamente ahí en México, la jefa capitalina. Hay que ir viendo también las narrativas, lo que van ellos diciendo y cuál es el discurso que van teniendo. De hecho, ha sido muy criticado Marcelo Ebrard diciendo que no es auténticamente de izquierda, que no abandera la 4T. Y también ha sido criticada ella, Claudia Sheinbaum, porque todo lo que dice el presidente es sí lo que diga el presidente, lo que diga el presidente, y o sea, se van como a los extremos. Es que ella se ha convertido en la continuidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, no de la Cuarta Transformación. Y luego tendríamos el ala moderada de Morena, que es Marcelo Ebrard, que ese, como lo dejó entrever Vania hace rato, pues algunos lo ven como que si no le abren espacio en la Cuarta Transformación, va a terminar en alguna otra expresión. Y una expresión que le cuadraría muy bien, piensan algunos analistas, es el Movimiento Ciudadano. Y por ello podría ser una de las explicaciones por las cuales se hizo el destape o el sexto destape, porque lleva sexto, porque ya lleva 5 en las mañaneras. Aquí en el estado de Jalisco. Y no me dejen afuera a Dan Augusto, el secretario de Gobernación, que ese es un hombre muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, muy de sus afectos, es su cuate, esos son hasta contemporáneos en edad, y además es su paisano. Entonces, eso también hay que considerarlo. Fernández Noroña yo no creo que en ningún momento tenga ninguna posibilidad seria, o sea, va a estar ahí seguramente. Y mencionaste a Monreal, pues lo han estado bloqueando al interior del partido Movimiento. Porque ha sido crítico de la 4T. Pero ¿sabes qué, Poncho? Por ejemplo, como jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, hablando del tema de izquierda, con él se aprobó la despenalización del aborto. Con él el matrimonio igualitario, el tema de la ley de la muerte anticipada. Entonces hay temas bien interesantes que él impulsó y que trae una agenda progresista. Por eso, pero es que son dos cosas muy distintas, la Cuarta Transformación y la agenda progresista. Está claro que la Cuarta Transformación no es progresista y no tiene una agenda progresista como tal. Y también habría que ver que sí tiene amistades y tiene políticos con quienes tiene grandes amistades aquí en Jalisco, Ebrard. O sea, sí tiene algunos lazos. O sea que Uribe se vuelve a... pero también los que no, Carlos Lomelí no estuvo presente. Pero hubo sorpresas, por ejemplo, de otro diputado, Enrique Velázquez, que estuvo presente y que hace como ruido, ¿no? Esa presencia ahí en ese evento. Bueno, pues, ¿no? Sí, no, bueno, es que es de todos sabidos que Ebrard es amigo del señor Raúl Padilla. Así es. Bueno, pues ahí está. Creo que la misma oposición formándose, quizás, ¿no? En el estado de Jalisco. ¿Podríamos resumir? Así es. Podría ser una lectura. Podría ser una lectura. Vámonos a la pausa y vamos a regresar con esta relación que tienen las compañías de grúas, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, y la policía vial. Ya volvemos. Gracias por continuar en Periodismo en Plural. Lo hemos visto en los trabajos que nuestro compañero aquí en Televisa Guadalajara, Julio Silva, nos ha mostrado, y es justo cómo operan los choferes de las grúas en la zona metropolitana de Guadalajara. Suben un vehículo a su unidad y nunca llega al patio de servicio, nunca llega a esto que conocemos como los corralones, y justo ahí en ese trayecto, puntos más cercanos de donde fueron levantados estos vehículos, llegan a los arreglos. Aproximadamente 2,500 hasta 5,000 pesos es lo que la persona tiene que desembolsar al momento para no verse en el problema de ir por su vehículo a estos patios, tener que pagar en la Secretaría de Transporte, todo este mecanismo que hacen, que pareciera también que se amalgama y provoca que
les funcione perfecto a las personas de las grúas este movimiento, mi queridísima Vania? Toda una red, lo que han hecho desde el ciudadano, y empieza, hay que decirlo a como es, desde el ciudadano que llega y se estaciona en línea amarilla, o que se estaciona en un lugar donde no debería de estar estacionado. Desde ahí es de donde se comienza y de ahí empieza a jalarse el hilo. Entre los viene o los cuidacarros, que también están de que, no, aquí estaciónese, yo aquí le echo ojo. Si no le das algo también ahí, ya no te van a avisar, se lo va a llevar la grúa. O cuando ya se lo lleva, que cuando llegan y sales y ves tu carro, y ya no ves tu carro, dices, ¿y ahora quién se lo llevó? Entonces, es buscar a la grúa, o incluso en esta serie de trabajos que estuvo presentando nuestro compañero Julio Silva, también en algunos casos hasta los mismos operadores de las grúas van, abren el vehículo, buscan entre los documentos a ver si viene el nombre, algún teléfono para hablarle, oiga, se están llevando su carro los de la grúa para que venga y los alcance o están en tal lugar. O también se habla de cuando son guiados incluso también por algún agente de movilidad. Sí es toda una red hasta... Y ¿quién logra llegar a lo mejor dices 4,500 pesos o arregles en el corralón? A ver cuánto le sale, a lo mejor le va a salir mucho más caro. O personas que definitivamente ya mejor dejan el carro en el corralón porque dices, oye, me va a salir, mi carro a lo mejor cuesta 50 y me estás aquí cobrando 85 porque vaya y lo saque, pues o sea, ¿de dónde voy a sacar 85? Para sacarlo mejor ya quédenselo. Entonces creo que es como toda una serie, una cadena, y que además se van aprovechando de los vacíos y de algunas lagunas legales y también, por supuesto, de temas de burocracia, de lo que te puedas tardar en llevarlo, porque yo creo que si uno hiciera las cosas como se deben de hacer, y si fueran sencillas y no fuera tan engorroso, no perdieras todo un día. Yo conozco casos muy cercanos donde salió y ya no estaba su automóvil. Le tomó para poderlo sacar de ahí 15 días. Para poder sacar el vehículo, porque ya está, entre que veía qué corralón se lo habían llevado, cuál era la grúa que lo tenía, o sea, qué tenía que hacer, y claro, también el coyotaje. Y por cada día te cobran, además, y cada día que está ahí adentro, además de la grúa y de sacarlo, el tema de la estancia en el corralón. Y además toda una serie de cosas más que se les viene con todos los vehículos que tienen ahí adentro, entonces... Claro. Sí hace falta, para empezar, checar cuáles son los vacíos y cómo puedes eficientar para que si alguien tiene su carro pueda tener la garantía de que puede sacarlo en menos de 2 días o en menos de 24 horas. Lo que sí es que con todas estas historias se le llamó, se le está pidiendo cuentas a quien está al frente de la policía vial y parece que ya comenzaron las observaciones, Iván, contra la autoridad, porque pareciera que en algún momento tuviera que ver todo esto solamente con el conductor de la grúa y un policía vial que les hace segunda. Pero pareciera que escalando, está llegando a los niveles más altos dentro de la Secretaría de Transporte. Así es, Terini. Hasta el día de hoy, 130 denuncias sobre agentes de vialidad relacionadas precisamente con falta de profesionalismo en su actividad. A partir de esto pues han surgido más y más noticias y, por ejemplo, algunos exagentes de vialidad que son entrevistados en los comandos, los mandos superiores tienen una responsabilidad muy importante en todo esto porque ellos son parte precisamente de la corrupción. Muchas veces, como lo indica Vania, llega al corralón un vehículo. ¿Y qué pasa? Que ahí mismo le quitan partes, ahí mismo lo van desarmando, entonces no hay desvalijando. Desmantelando. No hay forma en la que la ciudadanía puede estar protegida ante una situación que a todas luces es ventajosa, que a todas luces pues es un negocio grande y es un negocio redondo. Y aquí también hay otros factores que ya se han venido denunciando acerca de lo que es estas corporaciones de vialidad. No solamente hay un tema también con el tránsito, de que es caótico en Guadalajara, hay una situación también en que la Secretaría de Seguridad Pública es dependiente de la Secretaría de Vialidad de Seguridad. Entonces, todo eso lo único que hace pues es fomentar mucho más la corrupción. Los agentes viales están catalogados como de los más corruptos, así lo denuncia o lo hace saber el propio INEGI. Entonces, no hay manera en que este asunto que ya se destapó, pues no se tengan que tomar medidas mucho más severas. ¿Cuáles serían estas? Separar esta parte de vialidad y regresarla nuevamente a movilidad. La cuestión es de que aquí me parece que el gobernador sí tiene un papel muy importante que jugar como para que se puedan hacer las mejoras. ¿No creen que haya una
todo un entramado, toda una industria de corrupción ahí dentro. Sí. ¿Poncho? Sí, hay. A ver. O sea, ¿a qué voy? ¿Qué dices tú? Bueno, vamos poniendo un alto. No, es que no es solo poner un alto, es como... Es que hay todo un entramado, toda una Exacto. industria. Hay que sacar. Y ese es uno de los aspectos. Mira, Imagínate Eh, lo que tardaría eso, ¿no? primero se llamaba Departamento de Tránsito. Luego lo elevaron a Secretaría de Tránsito. Luego le hicieron Secretaría de Movilidad. Luego Secretaría ¿De Vialidad? Vialidad. Ajá. Luego de Vialidad de Transporte. Y ahora Transporte. la partieron en cachitos. Hicieron una de transporte que se supone que se dedica al transporte, pero que al final sigue dando licencias y tienen pedazos de facultades de todos. Todos tenemos el mismo problema que tiene Iván ahorita, que no sabe si llamarle Secretaría de Movilidad o devolverla a Tránsito, porque es un despapalle. Nadie sabe exactamente cómo está el asunto. Lo que sabemos es que los támaros, que les decíamos aquí, los tránsitos, los hicieron policías. Pero el asunto no es nada nuevo. O sea, esto de que están coludidos con los grulleros para hacer estos operativos y sacarles dinero, no es absolutamente nada nuevo. Pero nunca en el pasado, cuando la corrupción estaba engendrada en todas las estructuras, no como hoy, que ya no. Por lo menos en el discurso. En el dice pasado, Poncho. pues, un negocio de esa magnitud no podía quedarse ahí con la gente. No, el comandante tenía que tener participación. Y el jefe del comandante decía, ¿qué pasó? ¿Y yo Comandante, ¿y yo qué? Y, pues, échele para acá. Y entonces el secretario decía, ¿qué pasó? Échele para acá. Como en las películas de Cantinflas, ya pasaban ese tipo de cosas y hoy siguen pasando. El asunto es que es una raya más para el tigre para la comandante Magaña, se llama la jefa de la policía vial, que además de su ausencia en las calles, pues cuando aparecen con cosas como esta. Es todo un operativo para robar al ciudadano. Es levantar su coche, estacionarlo por ahí cerca. De hecho, se ponen en los reportajes de nuestro compañero, se ve muy curioso. Ya que traen todos los coches, van y se ponen en una callecita aledaña. Incluso llama la atención cómo los ciudadanos ya no la sabemos. Como cuando te asaltan en los minibuses en la Ciudad de México. Ya se la sabe, mi jefe. Pues hay que buscarlos, ¿no? Por aquí para a ver de cómo nos arreglamos. Aquí el tema es, parece que esta persona de la que tú hablas, que es la titular de la policía vial, es inamovible. No hay quien quiera en algún momento comenzar a juzgarla. Si esto tiene ya tantos años y justo en esta administración se vuelve a repetir, entonces, ¿quién debería de estar siendo observada en este caso? Entrevistaron a los dueños de las empresas de grúas y dijeron que ellos no tenían nada que ver con el tema. Patitos. Que hay grúas patitos. No. Entonces, pero que además no hay nadie responsable hasta el momento, ¿no? Pues es que cuando no hay nadie se hace responsable, todos somos responsables, ¿no? Y le sigo el caminito a Vania sobre cómo son los pasos. Yo voy más atrás, ¿no? La ausencia de espacios, del tema de estacionamiento, el tema del incremento vehicular, pero aquí recordemos que la Policía Vial depende de la Secretaría de Seguridad Pública. El gran ausente en el Estado en materia de seguridad y en materia de Policía Vial es el Secretario de Seguridad Pública. Ese es el gran ausente. Independientemente de la titularidad de la Policía Vial, esa persona, tiene un superior jerárquico y en este caso es Bosco, pero no lo vemos. Hoy hay ausencia, no brilla por su ausencia. Y por supuesto que coinciden que hay toda una trama de corrupción, una red de corrupción que se vuelve muy compleja. Por supuesto que sin tener la evidencia suficiente, debo decirlo, pero creo en la hipótesis que nos establece Poncho. No solamente es el policía vial, que por cierto ya lo decía Iván, la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental es de las figuras más desgastadas, es decir, de los que las personas consideramos que son de los más políticos corruptos. y la Los policía. jueces. Así es, los jueces, los magistrados, las policías, pero particularmente la policía vial. Y no solamente es percepción, es que muchos lo hemos vivido, ¿no? Sí, lo sufrimos, lo padecemos. Ha sido un viacrucis este tema frente a lo que nos manifiesta la propia ciudadanía. Y como lo dice Poncho, a ver, no es un tema nuevo. Yo recuerdo que hace aproximadamente 3 años a mí me sucedió, ¿no? Incluso los policías que andan alrededor resguardando de alguna manera o realizando patrullajes, yo pensé que me habían robado mi carro.
Y le pregunté, oiga, mi carro, no, lo trae la Grúa grúa y fulana. está en tal lugar. Ahí voy, ¿no? Y me dicen, si estaba arriba, por supuesto, ¿no? Y ya me piden mi licencia porque además se aseguran, ¿no?, de la identidad de la persona. Pero una no sabe si es por un tema, pues, de institucionalidad, es decir, porque es el trámite o porque quieren asegurarse de que no los vayas a denunciar, ¿no? Entonces, pues solo bajarlo fueron 2.500 pesos, ¿no? Y el tema es oiga, un recibo, oiga, ¿cómo acredito? No, nada. O sea, si quiere, así, ¿no? Entonces, pues por supuesto que mucha ciudadanía accedemos a eso porque, ya lo comentaba Vania, o sea, no tenemos el incentivo para ir y realizar el trámite. Y el desconocimiento. Y además el desconocimiento, ¿no? Pero supongamos que en mi caso, ¿no? El tema de la burocratización, todos los documentos que nos van a solicitar, cuántos días va a quedar ahí, si mi vehículo va a salir en las mismas condiciones en las que entró, si además me van a hacer el cobro de la grúa, no solo de la entrada, sino de la salida, porque no lo puedes sacar tú en muchas ocasiones, sino que te exigen que sea otra grúa quien lo saque, por lo menos allá afuera, y es el mismo cobro. Entonces, sí, finalmente yo creo que es un tema que, aunque hoy, afortunadamente, a través de ustedes se dio a conocer, no es nuevo y que tendríamos ya que empezar a señalar de manera muy clara y empezar a desentramar la red de corrupción, la trama de corrupción que sí existe en este momento en colusión con las autoridades. Que aquí hay un tema, cuando empieza a escarbar todavía más en los artículos de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, se va dando cuenta en los trabajos que realiza Julio que cada uno de los movimientos que hace una grúa o que hace la misma policía vial corresponde a una tarifa que está bien especificada en los reglamentos y en cada uno de los artículos. No es que llegue el de la grúa y te diga, esto te va a salir en 5,000 pesos, pues dámelo aquí ahorita y te dejo el carro. Acá vas a pagar 5,000, pero van a pasar 15 días y no vas a tener tu carro, ¿no? Y ante ese chantaje van los 5,000, cuando la ley dice que por el arrastre y por esos primeros momentos donde tú sí puedes bajar tu vehículo por alguna X o situación, podrías pagar solo lo del arrastre o solo lo que conlleva, ¿no?, el manejo de la grúa. Pero no conocemos la ley. Además, en caso de que la conociéramos, ¿dónde vamos a ir a pedir que se nos cumpla y se nos garantice esa ley que está en papel, pero a la hora de exigirla no sabemos ni dónde ni que con alegas quién? y ves si bajan el carro, no lo bajan y si sí. Pero eso tiene que ver también, si me permiten, con un tema de que las leyes, la tendencia tendría que ser a ciudadanizarlas, ¿no? No solo que las personas la entendieran, sino que la propia autoridad tendría que tener la obligación de hacérnosla conocer en pasos muy sencillos. Entre comercial y comercial del programa que estamos viendo, estos son tus derechos, estas son tus obligaciones. Pero eso no sucede. Se les acaba el negocio. Por supuesto, porque además hay una fórmula perfecta que es la burocratización frente al tema de la institucionalización, ¿no? Es decir, autoridades, instituciones coludidas con un tema de un acto o un hecho de corrupción. Entonces, ¿qué hacemos, Iván? O sea, porque la ley ahí está y nos protege. Es necesario transparentar, y transparentar implica uso de tecnología. Por ejemplo, en algunas ciudades de Estados Unidos, los policías traen en sus cascos pues cámaras, lo mismo que también las propias patrullas cámaras. Entonces, en todo momento se va siguiendo el procedimiento que se va siguiendo con la ciudadanía. Evidentemente tiene un costo, pero eso, créanme, que nos ahorraría muchas de estas situaciones ventajosas y muy lastimosas, ¿no?, para la ciudadanía. Entonces, creo que la transparencia va a ser fundamental en esto. Mientras se sancione únicamente a unos cuantos agentes de vialidad, en realidad no se va a desentrañar esta maraña de corrupción que hay al interior de la vialidad. Qué coraje, ¿no? Que no hay quien atienda, un agente vial, un policía vial, que atienda un choque y agilice el tráfico. Pero sí lo hay. O que auxilie cuando se fundió un semáforo durante una inundación. Pero para levantar coches y sacar 50, 60, 70 mil pesos, ahí sí hay un policía vial en la calle. Por día. O sea, para morder sí están buenos. Yo, si fuera el jefe del que está sacando billetes, ya le hubiera puesto de patitas en la calle. Definitivamente. Sin duda, claro. Y, por ejemplo, las grúas, están bajo un proceso de concesión. ¿Quiénes entonces
y cómo deberían de estar reguladas. Creo que ahí le toca al legislativo también comenzar a ver de qué forma se prestan estos servicios y bajo qué. Entonces nadie las regula, nadie les ¿Cuáles dice tendrían cómo. que ser los requisitos, no? Los mínimos básicos para ofrecer este tipo de servicios. Pero decía en la entrevista, ¿no? Habría que actualizar las tarifas porque nuestras tarifas son del 2017. O sea, tenemos 5 años sin modernizarnos, Imagínate, ¿no? se va a llenar los corralones. O sea, si alguien apenas alcanzas con el tema de la gasolina y eso que trae subsidio, pero además se llevan tu vehículo, o sea, ¿en qué momento lo vas a sacar? Si ya se lo llevaron y si no tienes a la mano, si en tu cuenta o si no tienes ni siquiera cuenta o si nada más tienes 500 pesos, 1,500 pesos y el de la grúa te está pidiendo 4,000, ¿de dónde sacas lo demás? lo lleve. O sea, si es que se lo lleve, pero ya lo perdiste y además es el riesgo de que si se lo va a llevar, no sé si me vayan a dejar sin asientos, sin volantes, sin estéreos, sin espejos retrovisores, o sea, sin nada. Entonces, yo creo que de fondo es algo que hemos hablado muchísimas veces aquí y es un tema de impunidad. O sea, aquí si tú estás violando alguna ley, estás haciendo algún acto de corrupción, es porque hay impunidad y porque no tienes miedo a ser castigado. Así de sencillo como decían, si no hay un castigo, si no estás castigando a quien pide dinero, al que está al grúa, si es alguien de una grúa patito, pues es porque hay impunidad y es prácticamente una libertad de poder estar operando y estar haciendo todo eso. Y porque se permite que evolucione la corrupción, así simple y sencillamente porque conviene, ¿no? Es un negocio perfecto. Y además que hoy tenemos el tema, pero pasan 2 o 3 semanas y lo olvidamos. Ese también es el gran problema de los temas de hoy. Ojalá le demos una leidita a esta ley de movilidad y con la ley en la mano, si es posible, hacerla cumplir. Y hay que recordar, ¿no?, que se puede, ante la Contraloría, denunciar a un servidor público, saber nombre, de la misma forma como ellos, ¿no?, conocen nuestra dirección porque tienen nuestra credencial, nos la piden, nuestra licencia. De la misma forma, nosotros deberíamos de conocer quién fue el que levantó mi auto, cuál es el agente vial que está precisamente procesando esta infracción, a lo mejor que sí hemos cometido, pero que de la misma forma registremos. Y ya ha habido casos, la semana pasada hubo un caso de 2 agentes policías viales sancionados que van a tener que estar a firmar al juzgado y que van a tener que pagar una reparación del daño. Pero bueno, para el ciudadano le sale igual de engorroso que ir a recoger el carro al corralón y hacer todo eso, denunciar a un servidor público. Sí, claro, pero hay que hacerlo porque si no esto no se va a acabar. Y hay que cambiar los incentivos. O el ideal también a lo mejor podría ser, como decía ahorita Poncho, a lo mejor es, si estás viendo que están llevando tu vehículo, tener la confianza de poder buscar a un agente vial y decirle, oye, se están llevando mi vehículo, asesórame, ¿qué puedo hacer? O sea, pero para que te asesore y te diga, oye, te va a pagar, tienes que pagarle tanto, te tiene que dar recibo de que estás pagando. ¿Cómo le indica la ley? Uy, mi jefa, eso se te va a Vámonos a la ¿no? pausa. Eso te va a salir Qué bonita caro, mi idea. jefa. Sí. Sueños guajiros. Son millones y millones de pesos de los trabajadores del Estado en Jalisco que los tienen ahí en un sistema de pensiones precisamente y que a lo largo de las administraciones se ha hecho uso de esos recursos para invertir en proyectos, para invertir en empresas que pues han quebrado, que los proyectos no están, que no se venden y que el dinero no existe. Simplemente pareciera que se evaporó, Iván. Así es, bueno, tristemente tenemos varios ejemplos de esta situación. Ahí está el lamentable caso de las villas panamericanas, donde se invirtieron más de 400 millones de pesos de ahorros de los trabajadores de Jalisco y que hasta el día de hoy pues les han regresado 20 millones de pesos y pareciera que el asunto va para largo, ¿no? Y tenemos otros casos como por ejemplo estas pensiones doradas donde hay ex políticos muy importantes como el caso de Francisco Ramírez Acuña, que recibe una pensión de cerca de 180,000 pesos y se han parado porque no quiere percibir menos, ¿no? Entonces, son estos casos que vemos uno a uno cómo hay un desfalco a las finanzas del Estado y que todo esto, bueno, trae una historia detrás. En el 2009, cuando se hace precisamente esta reforma a las pensiones en el Estado y que a partir de esa reforma se pueden invertir los ahorros precisamente de los trabajadores en proyectos que ni un banco está dispuesto a financiar precisamente por el riesgo que implica, ¿no? Entonces,
el asunto es grave. De seguir la situación como está, en el 2025 ya no habría recursos para seguir pagando las pensiones de los trabajadores del estado de Jalisco y se tendría que buscar alguna alternativa. ¿Dónde? Pero bueno, las pérdidas son cuantiosas. En un periodo de 3 años han perdido prácticamente 50% de los ahorros, ¿no? Y la situación no parece mejorar. Parece que cada vez las decisiones que se toman, aún con los cambios de gobierno, no logran realmente encontrarle como el hilo. Pasan las administraciones y siguen abusando de los recursos de este instituto, ¿no? A costa, pues, del ahorro de los trabajadores. La Contraloría está haciendo una serie de investigaciones, van progresando, parece que por ahí poco a poquito, pianito, van saliendo nombres y van saliendo personas que han sido detenidas, responsables de estos actos. La semana pasada, recientemente, ¿no? Una persona que de repente se pregunta a uno, ¿cómo es posible que un particular o un funcionario pueda hacer una compra de un terreno sin saber que tiene propietario ya o que tiene ya o no se encuentran algunas hectáreas de ese terreno? ¿Cómo hace la autoridad para poder invertir en algo que no está claro? Ahorita, como decías, desde el 2016 hasta la fecha, son 17 las denuncias que se han presentado. El caso del que hablas tú ahorita es de Gerardo E. Así es, una persona que fue detenida por una compra de 450 hectáreas que hizo Pensiones del Estado y que no se podía comprobar la totalidad de la propiedad. O sea, tú estás comprándole algo a una persona que no te puede comprobar que es propietario de esas 450 hectáreas. Para el parecer son unas 9 las hectáreas que están por ahí flotando, pero que ya se las pagaron y que él no era el dueño. Ese es uno de los casos. Yo creo que me iría un poquitito más atrás. Lo que hace Pensiones se supone que cuando tú vas a invertir un recurso es porque tú ya tienes un colchón asegurando el pago para los trabajadores de sus pensiones y que con ese resto o un resto que tú puedes tener lo que vas a estar invirtiendo. Dice, este dinero no lo toco porque estoy garantizando lo que le voy a dar a los trabajadores pensionados. Al margen de las pensiones de oro también hay muchas personas que reciben 2, 3 pesos, pero que con eso es con lo que están sobreviviendo porque es su pensión. Entonces ese dinero es lo que les falta también para ellos. ¿Qué está pasando con esas inversiones que hicieron? Invirtieron, son inversiones muchas de ellas, en negocios que no prosperaron, en hoteles, en terrenos, en cosas que dices, ¿qué pasó con ese dinero? No se ha recibido un quinto de eso. Entonces la pregunta, vamos de nuevo con las preguntas, sería, ¿quién fue, además del Consejo, que es quien toma las decisiones de las inversiones, quién fue quien puso sobre la mesa hay que invertir en esto? ¿Y por qué vamos a invertir en eso? ¿Quién llevó la propuesta de que invirtieran en estos negocios y qué hay detrás de esas inversiones? Yo creo que sería lo primero, al margen de ahorita de las 6 personas que también ya fueron vinculadas a proceso, por otro de esas inversiones que hubo, que es para alrededor de 200 millones de pesos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Yo ni siquiera me imagino, o sea, ¿con qué podría uno comparar esa cantidad de dinero? ¿A cuántos pensionados se va a dejar sin su pensión por ese dinero que ya se perdió? Entonces, ¿quién puso sobre la mesa esas propuestas? Y algo más que va a ser un gran reto para el sistema anticorrupción es, ¿qué va a pasar para revertir ese daño? ¿Se puede revertir o no se puede revertir ese daño? O sea, ¿qué sigue con ese dinero? ¿Si se va a recuperar, no se va a recuperar? ¿Hay posibilidades de recuperarlo o no? Porque al final del día va a ser, a lo mejor todavía no se alcanza a ver, o apenas están vislumbrando apenas pequeñas luces. ¿Qué va a pasar cuando no tengas para darles, o sea, para poder entregar la pensión? Si ya están teniendo problemas para el abasto de medicinas y para ciertas cosas con las pensiones, veamos en 5 años, en 10 años, ¿qué va a pasar? ¿Es la crisis mundial de pensiones? Porque hay una crisis en España, hay una crisis en cualquier otro país. No es esta crisis de pensiones. Las de allá no necesariamente tienen que ver con corrupción. La de aquí es un asunto 100% que tiene que ver con la corrupción. Y como lo dijo muy bien Vania, casi lo dijo muy bien, dijo, ese dinero ya se perdió. Me hizo falta esa palabra. Ya se perdió. No te animaste, Se perdió. Mira, a ver, cuando el sistema de pensiones del Estado se crea con el objetivo de tener una administradora de los fondos, de los ahorros de los trabajadores, que hacía algunas otras cosas como darles un sistema de salud, medicamentos, etcétera, ¿no? En el 2009, alguien tenía un muy buen sabueso, andaban buscando dinero para terminar lo de los Juegos Panamericanos, y alguien tuvo un muy buen sabueso de dinero. Dijo, ¿de dónde sacamos dinero? Oye, Los Pensiones trabajadores maneja un tienen. mundo de dinero. Y ahí está el dinero. Entonces, la intención primera era usar esa lana
invertirla, sacar ventaja y a lo mejor devolverla o restituirla. Pero lo hicieron todo mal. Modificaron el reglamento interno, pues la ley interna, para poder hacer uso de ese dinero que no se podía tocar antes. Se formó un consejo y aquí viene lo que decía Vania, tiene razón. Nomás que la misma pregunta hay que hacerla varias veces, en varios momentos, en varias administraciones. Y en varios proyectos. ¿Quién decidió por ese proyecto y quién decidió invertir eso, no? Porque ¿quién decidió? Empezamos con las vías panamericanas. ¿Quién decidió agarrar el dinero para invertirlo en las vías panamericanas? En un terreno que no estaba regular, que sigue sin concluir ese asunto, que no había certeza. No hay habitabilidad. Que había, o sea, una serie de cosas. El caso más patético, bueno, luego vino Chalacatepec. Otro También. más. Amén. El más patético es el asunto de Abengoa, que le invirtieron a una empresa Quebrada. quebrada, con serios problemas en otros países. Es decir, ¿quién tomó la decisión cada vez? ¿Quién presidía el Consejo de Administración y quién decidía eso? Al final de cuentas, me parece que en cada uno de esos momentos siempre estuvo involucrada la opinión del gobernador en turno. Y esa parte, pues no se ve, no se siente, pero sí podemos llegar, por lo menos al que le preguntaba al gobernador en turno, entonces que sí, agárralo, échale. Pero ahí va algo que decías, no es que se haya perdido el dinero, perdió la institución. La Sí, institución por es quien malas se quedó decisiones. porque el dinero cambió de bolsa y alguien se quedó con ese dinero, pero la institución lo perdió. Y pierden los trabajadores. Y los trabajadores. Sobre todo porque, a ver, yo soy trabajadora del servicio público y yo con toda la confianza, es más, ni siquiera es que yo lo toga, o sea, me lo descuentan, ¿no? Pero yo tengo en la mente que ese dinero está seguro y que está garantizado y que además, dentro de esa certidumbre que yo siento es que va a ser para mi pensión, mi jubilación, etcétera, ¿no? Pero hoy no existe ya esa certidumbre. Ya comentábamos, ¿no? Para el 2025, pues hay un tema de que no va a haber ya dinero para que se puedan solventar este tipo de jubilaciones o de pensiones. Y además, un poco lo que platicábamos con Vania fuera de las cámaras, ¿no? Esto no es solamente de pensiones del Estado, es todo un tema de seguridad social en donde ya no hay jóvenes que realicen las aportaciones y que entonces, pues ya las personas que estamos más avanzaditas en edad, pues ya no vamos a lograr ese tipo de beneficios, ¿no? Pero además, fíjate, yo creo que más que al sistema estatal anticorrupción, creo que les toca de manera diferente a cada una de las instituciones. A ver, la Contraloría ya hizo lo que le tocaba, ¿no? Presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Ella, a su vez, tendría que hacer la investigación con carpetas de investigación, datos de pruebas suficientes para que se logre a una imputación. Y luego, si no corresponde a un hecho de corrupción, pues una falta administrativa grave, el Tribunal de Justicia Administrativa. Y si es otro tipo de delitos que esté vinculado con hechos de corrupción, al propio Poder Judicial. Entonces, es un todo, ¿no? Que ahí las instituciones tendrían que estar haciendo pues, el trabajo de manera mucho más ágil. Estamos hablando que desde 2016, un poquito antes, traemos problemas con pensiones del Estado, sobre todo con inversiones que ya lo han dicho, no es una, son muchas las que han fallado. Ya lo decía Poncho de manera muy certera, ¿no? En cada una de las administraciones, si revisamos, hay un tema que no se pudo resolver con pensiones. Pero además también de lo que vemos, por ejemplo, las personas que han estado siendo imputadas, pues no vemos que sean personas de primer nivel, ¿no? Son los que terminaban firmando por decisiones que tomaba el Consejo. Exactamente. Y entonces, pues ahí tampoco es que tengamos una garantía de que quienes van a llegar a ser vinculados a proceso o inclusive sancionados sean las personas que realmente tomaban las decisiones. No, y lo peor del caso, espérame, es que esos personajes que no son tocados, pues serán los próximos funcionarios públicos, Así a lo mejor en es. una segunda vuelta. Porque ¿no? además quien ha llegado a ser titular del Instituto de Pensiones no han resuelto. O sea, el que llegue no ha podido resolver la gran problemática que hay al interior de pensiones del Estado y que por supuesto tiene que ver también con tramas de corrupción. Porque además pisas callos de las anteriores administraciones Así y es. siempre hay acuerdos Y si hay entre un las compromiso, administraciones, ¿no? Entonces, y lo no peor hay también, forma. y más triste es que todos esos funcionarios que luego son señalados y imputados, resulta que ni siquiera son los que se beneficiaron, ¿no? O sea, a lo mejor ni lana les tocó de lo que agarraron. Un poco lo que decías, yo firmé, pasé el documento, etcétera, pero no son las personas que tomaron la decisión. O que están viviendo ahorita de esas rédito. ganancias. Exacto. Claro. Déjame, decías tú una serie de instituciones, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción, la misma Contraloría, el Tribunal Administrativo, etcétera, etcétera. ¿No será que se pasan la papa caliente entre unos y otros y solamente vemos pasar el tiempo, Iván? Mira, vemos pasar el tiempo
y no vemos una solución a futuro, porque en este momento todos se centran en encarcelar, pues por ejemplo, este informe que daba en un inicio lo que era la Contralora, que decía, bueno, hay 2,000 millones de pesos que se fueron, ¿no? Y nadie sabe dónde está. Ya hay 6 personas detenidas por ese tema. Se les va a imputar, bueno, posiblemente estas personas van a ser culpables, pero no van a regresar el dinero, no van a reintegrar el dinero a las arcas. Hay una reparación del daño. No va a haber una reparación del daño, entonces va a dar un poco lo mismo. Posiblemente lo que se tiene que hacer, pues es mirar hacia adelante, cómo se puede cuidar mejor lo poco que queda y qué va a pasar con el tema de las pensiones en el Estado. Es una visión un poco pesimista, pero me parece que tampoco se va a poder hacer justicia más allá de esto. Va a hacer falta que haga muchísima que haya transparencia, ahorita que hablamos de eso, en las estrategias financieras que vayan a tener o que tienen hasta ahorita pensadas en el sistema de pensiones. Sobre todo, ver qué sigue. Yo insisto mucho, o sea, ¿qué sigue? Si tienes viabilidad financiera para poder seguir cubriendo las pensiones, ¿hasta dónde te va a alcanzar? ¿Y cuáles son las estrategias que tienes? ¿Cuántos inmuebles tienes y cuánto estás sacando de esos nos inmuebles? podemos imaginar que en el 2025, estamos en el 2022, que en tres años colapse. El gobierno pueda tener para llegar y decir no hay dinero y no te voy a dar de tu pensión que te toca mes con mes. ¿O qué no sigue es posible, menos... Yo no lo Tarde veo o temprano así. van a tener que hacer algo como pedir un préstamo o ¿Vender inmuebles? vender inmuebles. Adquirir una deuda. ¿Y dónde está Bengoa? ¿Y dónde están esas empresas que siguen los funcionarios o siguen estos exactamente viviendo seguramente en una buena casa, en un buen Holgados. espacio? Holgado, Mira, ¿no? porque además, Trini, Y que no estamos se muy les toca. acostumbrados también, y hay que ser honestos en ese sentido, a que se les sancione, ver gente en la cárcel y un poco ya quedamos satisfechos con eso. No, la verdad es que eso, un poco ya lo decía Iván y se adelantaba, ¿no? Eso viene realmente a resolver el tema al interior de pensiones del Estado. ¿Cómo lo vas a revertir? Por supuesto que es importante la sanción, por supuesto que es importante que no haya impunidad, pero más importante es la solución, que de manera integral se tendrían que estar tomando ya acciones ya desde hoy y no esperarnos al 2025 para que esto colapse. Entonces, sí es importante la cuestión punitiva, pero yo creo que más importante es el tema preventivo al interior de pensiones del Estado. Es que yo mencionaba hace un momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues también se dedica a eso. Ahí anda por las mismas también. Y yo por eso decía, tiene que ver con un sistema de pensiones mundial donde ya la clase trabajadora no es suficiente como puede para soportar. abastecer esta población que está entrando a los 60 años, a los 65, 70 en el retiro, y que cada vez la población esa va a ser más alta. O sea, el problema no solamente viene con un asunto de corrupción, sino que viene con una presión social que va a sofocar la economía, hablando en términos de Es pensiones. que es igual, pero es diferente. Porque efectivamente el problema del Seguro Social sí es similar a un problema global que hay con los sistemas de pensiones y que tiene que ver con el envejecimiento de la humanidad. El que cada día son menos los que pagan cuotas para la seguridad social y más los que demandan los servicios de seguridad social. Y a eso le agregas que en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues ha sido el gran nido de víboras y ratas y tepocatas, diría Vicente Fox, en el que todo el mundo le ha metido mano. Y que se ha visto beneficiado, además, ¿no? Por un tema de corrupción, en el tema de seguridad social. Y que ahora, bueno, no es el tema justo el Instituto Mexicano de Seguro Social, pero que ahora se va a convertir en el todo, en términos de prestación de servicios de salud. Así es. Sí, Iván, sí. ¿no? Bueno, Va a ser el todo, ya para adiós. las generaciones futuras, pues prácticamente el pensar en una pensión digna es impensable, ¿no? Entonces, simplemente ahora se trata de, bueno, a los que ya tenemos pensionados, ¿cómo los seguimos manteniendo, no? Lo cual, Que además pues, también la expectativa de vida se ha ampliado. Y eso obviamente También. pega en un tema de pensiones, jubilaciones, etcétera. Pero a ver, la apuesta para terminar con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, ¿habrá una solución para sacarlo adelante o tú? ¿Cómo van a reintegrar? O sea, ¿habrá alguna solución para poder reintegrar todo lo que salió? Por lo menos una parte de lo que salió. O sea, ¿cómo haces si tienes pasivos o que te están generando ya números rojos? ¿Qué haces? O sea, si ya viste que no funciona, más los que se llevaron ya y que A ya ver, perdiste. la estrategia es como cuando te metes a las apuestas y me apostaste 1,000 pesos y ahí vas perdidos 900 y te quedan 100 pesos.
Y entonces el cuate del que le quedan los 100 pesos, ahora va al todo por el todo para ver si gana una. Y creo que más o menos así lo están haciendo, porque con lo que quedan van a hacer lo mismo, a invertir en negocios que traten de reponer ese dinero. Alfonso Javier Márquez, muchísimas gracias por habernos acompañado Al contrario. esta noche. Gracias, Lucía. Un placer estar con ustedes. Iván, Buenas noches. mi queridísima Vania. Buenas noches. Gracias a usted por habernos acompañado. Gracias y nos escuchamos y vemos en la próxima.